مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas tardes a todos los alumnos y las alumnas. Deseamos, inshallah, que ese programa sea beneficioso para las personas que desean aprender el idioma árabe con un método fácil, como le hemos dicho en la primera clase. Deseamos que los alumnos hayan ya repasado la primera clase para poder, inshallah, pasar a la segunda. Recordamos que en la clase anterior hemos estudiado la ba con sus distintas vocales, las cortas y las largas, sus distintas formas, y que ya hemos empezado a vocalizar y a leer ciertas cosas. También recomendamos a los alumnos de no olvidar de practicar la escritura. Sería, inshallah, también beneficioso que cada uno vaya con un ejemplo de un cuaderno tal como este, multiplicando la escritura de la ba, de la bu, de la bi, de la ba, de la bu y de la bi, y así acostumbrar a su mano, que vaya inshallah cogiendo el ritmo y la manera de escribir. Todo esto únicamente es una cuestión de ejercicio y de práctica. Ahora inshallah vamos a seguir con la segunda de las clases. Hemos hablado en la clase anterior de esa palabra. Con la ba ya hemos formado una palabra y hemos dicho que es babun, puerta. Hoy, inshallah, con la segunda clase, también deseamos, inshallah, ser beneficioso y que los hermanos y las hermanas, los alumnos y las alumnas van avanzando rápidamente. La letra que vamos a estudiar ahora es la letra mim. Su nombre es mim, tal como esta letra se llama ba, la letra de nuestra clase se llama mim, va a ser nuestra M. Y esa mim se escribe de esa manera. Primero la cabeza y luego la cola. Eso es la mim que vas a encontrar en el abecedario. En el abecedario la mim la vas a encontrar de esa forma. Así. Esta es la mim. Mim. La M. La mim, al igual que la ba, también va a tener sus vocales. La mim con la fatha, es decir, la M con la A, ma. Ahora, la M con la U, mu. Y la M con la I, la kasra, mi. Esto lo lees ma, mu, mi. Corta, ma, mu, mi. Ahora, con las vocales largas. En primer lugar, vamos a hablar de sus formas, las formas de la mim, ¿no? Al principio de la palabra, en el medio y al final de la palabra. Al principio de la palabra la mim se escribe así, un redondito con su colita. En el medio de la palabra igualmente la vas a encontrar así o bien unidas con una letra anterior. Y esta va a ser la mim y esta también va a ser una mim. Y al final de la palabra volvemos a encontrarla con su forma del abecedario. O bien suelta o bien unida, ¿no? Y también la puedes encontrar así. Todas las tres son mim del final de la palabra, ¿no? Pues si le pones aquí una fatha, ma. Si le pones una kasra, mi. Una dhamma, mu. Y los demás de sus formas igual. Aquí tenemos ma, mu, mi. Ahora, la mim con las vocales largas. Hemos explicado que si deseamos obtener una vocal larga a partir de la fatha y de una letra nueva como la mim, y obtener el sonido ma, le sumo una alif, ma, tal como esto, lo leo, ba, ma,
ba. Vale, si le sumo otra ma, voy a tener ma. Como lo hemos explicado, sumando otra ba, aquí obtengo ba, lo que es papá en árabe. Ma y ba. Porque en el idioma árabe no tenemos la P, únicamente la B. Ahora, si deseo obtener la vocal alargada a partir de la dhamma, únicamente tengo que sumir, como hemos explicado, la waw. Y ahora obtengo el sonido mu alargado. Esta es mu, esta es mu y esta es mu. Ahora para obtener mi, ahora tengo mi, le sumo la ya, es como una S unida y tengo el sonido mi, ma, mu, mi. Con la palabra ma, ba. Ahora nuestras vocales llamadas las tanwin. Recordamos que las tanwin las encontramos únicamente al final de la palabra. Nunca vas a encontrar un tanwin al principio de la palabra, solo al final. Pues la tanwin, al final de la palabra, si quiero obtener la tanwin man, le hemos dicho que sumo a la primera fatha, le sumo una segunda. Y nuestra regla de gramática nos obliga a sumar la alif. Esa alif, recordamos, la escribimos pero no la pronunciamos. Únicamente vas a pronunciar man y no man o man. No, se lee man. Es una alif que no se pronuncia pero se escribe por gramática. Ahora, para obtener la mim con la un. Mun. Aquí tenemos man. Aquí mun. Y aquí, si sumo una segunda kasra, voy a obtener min. Man, mun, min. Regresamos. Ma, mu, mi. Ma, mu, mi. Man, mun, min. Con la ma ya obtenemos la palabra ma. El repaso a partir del libro. Thani. Ad-darsu thani, la segunda clase. Esto es una 2. Así mismo. La mim, como hemos dicho, con la fatha ma, con la dhamma mu, con la kasra mi. El fathatu encima, el dhammatu encima como una comita, el kasratu debajo, y nos falta también explicar la sukun. Llegamos. Awal kalima, al principio de la palabra, wasatul kalima, en el medio de la palabra, y akhirul kalima, al final de la palabra. Todas estas son la letra mim con sus distintas formas. Ahora, aqra'u. Aqra'u significa leo. Aqra'u. Te dejo un instante, o le puedes dar a pausa. Ma, mi, mu, mi, ma. Repasamos la letra anterior. La ba, bu, bi, ba. Volvemos a la mim. Mi, ma, mu, ba, ma. Alhamdulillah, es sencillo, es un método fácil. Has visto que con la segunda clase repasamos la primera. Ya vamos avanzando. Hemos obtenido hoy una palabra nueva que es ma. Teníamos ba, teníamos babun. Y inshallah poco a poco vamos sumando las palabras y vocabulario. Lo que importa en primer lugar es que vayas tú identificando qué letra es esta, la manera para leer.
Identificar es, en primer lugar, yo identifico la letra. ¿De qué letra se trata? Porque hoy es la segunda, pues no me suelo liar. La ba tenía un punto debajo, la mim es redondita. Pero inshallah vamos a sumar letras tras otras letras. Y no tenemos que confundirnos. La primera de las cosas, identifico la letra. Pues en este caso es la mim. Y luego identifico la vocal. Es la fatha, entonces la a. Pues la m con la a, ma. Lo mismo. Identifico la letra. Luego su vocal. La m con la i, mi. Aquí la m con la u, mu. وهكذا, de la misma manera hago con la siguiente. Por ejemplo, aquí identifico que aquí es una ba. Pues una ba encima de la cual hay una doma, pues la bu. Y veo que está también sumada la waw, pues me indica que esto es para alargar la vocal u y lo voy a leer bu. Lo mismo aquí, la ba con la fatha ba y con el alif. ¿Cuál es? Un alif para alargar la vocal a, la fatha, y entonces lo voy a leer ba. De esa misma manera voy cogiendo, inshallah, experiencia y práctica y voy mejorando mi lectura. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. No te olvides de suscribirte y de compartir, inshallah, para tus hermanos y tus hermanas musulmanas y todas las personas que desean aprender este eminente idioma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Buenas tardes.